El público tiene la palabra. Buenos días, iniciamos El Público Tiene la Palabra, hoy jueves 10 de mayo del 2018. Todo es el juez Carguancho. Unos dicen, como Perú 21, se defiende, soy firme en mis decisiones, niego haber dado marcha atrás y contramarchas. Eso dice Perú 21. El Correo dice, cisma judicial, presidente del Poder Judicial critica decisión del juez Richard Concepción de retroceder en incautación de casa de Humala y Heredia. La verdad que es un cambalache jurídico esto. Una foto de Duberlí en el Diario de la República, presidente del Poder Judicial. Jueces y fiscales no deben usar sus cargos para hacer carrera política. Ya está con nosotros Evin Alberto Querevalú Román. Buenos días, Evin. Buenos días. La verdad que estamos con noticias. Cambalache judicial. Sí, pues, lo que pasa que a veces las normas, las resoluciones judiciales son de carácter interpretativa, de manera que cada abogado asume como tal. Y a veces, pues, en el tema de la defensa, se sesga la... Hay unos abogados que dicen de que las leyes son claras, se interpreta cuando hay duda. Es decir, las leyes son literales, es decir, de cumplimiento. Está clara, procede. Si hay duda, vienen las interpretaciones. Claro, lo que pasa es que cuando está de por medio medidas radicales como la incautación de las viviendas del presidente Ollanta Humala, de su esposa, y está de por medio sus hijos, el Código de Protección del Niño y Adolescente es claro en eso, ¿no? O sea, no se puede, por ahí ha habido un exceso. O sea, pero Concepción por ahí dice que no, que a la hora de dar la sentencia, nada que ver, va por una cuerda y los hijos van por otra. Claro, pero no han tomado en cuenta eso, pues recién. No. Lo que pasa es que ha sido cuestión de horas. Es decir, el problema ha sido acá los tiempos. Es decir, han ido a buscarlo a Concepción el mismo día para decirle, oye amigo, dame más tiempo. Y ellos, sabiendo que ya había salido, que le daban 30 horas más, sacaron todo. Y al día siguiente, víctimas. Los que pidieron fueron ellos. Concepción le dio a pedido de ellos. ¿Para qué sacaron las cosas? Ahí viene el kit. Ahí viene el kit. Y de ahí toda la enmarañada judicial, que supongo que acá en Perú 21, que dice se defiende, debe estar eso. A ver, juez se defiende de las críticas. Después de haber recibido cuestionamientos de todos los sectores sobre la incautación de la casa del expresidente y su esposa Nadine Heredia, el magistrado accedió por fin a una entrevista, solo una, con ATV Noticias, y dijo lo siguiente: yo no he dado marcha atrás ni contramarcha. La incautación sigue tal como está. Yo soy firme en mis decisiones. Lo único que ha habido es un tema de ejecución, nada más. En esa línea alegó que dejó sin efecto la suspensión de la incautación porque cuando esta fue notificada a las partes, la ex pareja presidencial ya había abandonado
su casa. El titular del primer juzgado de investigación descartó además que su postura inicial haya sido producto de una venganza tras el último fallo del Tribunal Constitucional. Yo no me guío por cuestiones ajenas a lo técnico jurídico. He evaluado el pedido y bajo mi punto de vista he accedido a dar la incautación de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias. Asimismo contó que emitió la orden de suspensión, oído a la música, porque Nakazaki, abogado de Humala, fue a su despacho. ¿Y qué le pidió? Oye, hermano, quiero un plazo de 30 días para que sus patrocinados abandonaran el inmueble. El argumento que usó el letrado, sostuvo el juez, fue que en la casa vivían niños y que estaba siendo afectados sus derechos. Tras evaluar la legalidad del pedido de que se le concediera 30 días, se lo concedió. Agregó que este episodio lo fortalece más y que lo único que hace es cumplir con mi trabajo, pero que conste que Nakazaki fue a hacerme el pedido. La incautación seguía firme. Sí. Entonces, dice Martín Vizcarra en otra nota con respecto a la decisión del juez Carguancho, hay que tener profesionalismo, dice. La verdad que acá vemos que la cosa está que quieren volverlo al juez como el malo de la película, y las opiniones están divididas. Te puedes averiguar y me puedes mandar un mensaje qué dijo. ¿Qué será? Que cuando comienzan a juzgar a las grandes o los grandes personajes, saltan todos hasta el techo. Ministerio de Economía y Finanzas da el primer paso en reducir el gasto y devuelve 29 millones. Lo que hay que aclarar, porque se está aprovechando la coyuntura de los despilfarros o gastos innecesarios en alquileres para tratar de decir austeridad. Y ojo, el titular sería: malos funcionarios despilfarran dinero del Estado y perjudican a los trabajadores. Esa sería la idea, porque acá yo estoy viendo que en forma muy sutil están diciendo austeridad. No, austeridad sí, pero en las cosas que son superfluas, pero lo que tiene que ver con los trabajadores no. Y por ahí viene la cosa, en forma muy sutil ya están lanzando la pelota. Claro, siempre cuando hay austeridad en el gobierno, es de abajo hacia arriba. Los que son los paganos son los trabajadores que están en la planilla del Estado o las empresas del Estado. Cuando, como tú bien lo dices, ¿no? Hay que comenzar a reducir los gastos extraordinarios en viajes al ¿no es cierto?, afuera del país, los alquileres que hacen muchas instituciones que son millonarios, funcionarios que abusan de su condición, ¿no?, para favorecer a algunos amigotes,
Y eso hay que terminar en el país. O sea, creo que hay un momento de que el pueblo está esperando que desde el gobierno se den pasos trascendentales para apoyar e ir limpiando, por un lado, la corrupción que necesita limpiar el país de una vez por todas, limpiar de la corrupción generalizada en el país. Eso es lo primero que tenemos que erradicar. Entre todos tenemos que trabajar en eso. Que hay que hacer austeros, definitivamente hay que hacerlo, pero no se puede perjudicar a los trabajadores. Mira, una de las cosas que, por ejemplo, y esto es un comentario porque me gusta hacer análisis de las negociaciones colectivas de los diferentes gremios, que en el caso de algunas instituciones del Estado, Banco de la Nación, la SUNAR, le ganan laudos arbitrales y no les pagan a los trabajadores. Y entonces, allí, según la ley del arbitraje, lo que se tiene que hacer es hacer cumplir una acción de cumplimiento y denunciar penalmente a los funcionarios que no quieren cumplir. Eso es la labor que tienen que hacer quienes dirigen, en este caso los sindicatos perjudicados, ¿no? Para que inicien un proceso penal, un proceso de cumplimiento, también de igual manera, porque los laudos son de estricto cumplimiento. Es parte de nuestra legislación, de manera que nadie puede incumplir un laudo arbitral. Sí, está claro, pero hay que dejarlo bien claro eso. Austeridad, sí, austeridad para viajar en clase ejecutiva, austeridad para gastar en gastos superfluos, austeridad para carros de último modelo para funcionarios, solamente el jefe, el segundo y punto, nada más. Pero austeridad, viéndolo desde el punto de vista de los trabajadores, por ahí no va la cosa. Vamos a una pausa y retornamos con el público. Tiene la palabra. Retornamos con el público. Tiene la palabra. Se recomienda transparencia. La Contraloría General de la República recomendó, sugirió, propuso al Ministerio de Energía y Minas que dote de mayor transparencia, cuidado al proceso de contratación, exploración y explotación de hidrocarburos. Toda negociación directa debe de estar bajo los principios de transparencia, legalidad y predictibilidad, cosa que al parecer no ha habido en estos contratos que, según varios congresistas y la opinión pública, han sido lesivos al país. Ojo, no se ha pedido realizar una auditoría porque estos contratos aún no se suscriben. Ojo, la recomendación la expuso el contralor Nelson Chac ayer en la presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, que en sesión conjunta con la Comisión de Producción revisaron los decretos supremos firmados por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski para adjudicar a la empresa Tulop Perú 5 lotes petroleros. Edwin Alberto. Sí, definitivamente tienen que derogar el Congreso de la República, si no es el presidente Vizcarra, los decretos que firmó el presidente de la República, el expresidente de la República, Pepe Paz, por una razón fundamental, porque no se pueden otorgar de esa manera 4 millones de hectáreas en el mar peruano.
Y como hemos dicho aquí hasta la saciedad, eso no es transparencia. El que sin siquiera suscribir un contrato ya también le bajaron las regalías a 5%, que no haya tenido la autorización de las poblaciones para poder hacer explotación, tampoco ha tenido. Entonces nos preocupa que el Contralor, ¿no?, sugiera, diga, y lo que no diga, ¿sabes qué, señores? Esto está mal. Aquí tiene que haber transparencia desde el inicio de un proceso. Por tanto, creo que está en manos del Congreso la derogatoria de los decretos supremos que le otorgaron estas 4 millones de hectáreas a la empresa Tullow y a Nacaro. Yo creo que no está bien que se continúe con ese proceso por el bien del país, porque la gente está saturada, insisto, de tanta corrupción en nuestro país. La verdad que habría que ver, porque el Contralor Chac dice bien claro: no se ha realizado una auditoría debido a que los contratos no se han firmado. La Contraloría es un ente preventivo. Lo que pasa es que últimamente la Contraloría está actuando a la sazón de una denuncia periodística, cuando debería hacer su revisión en forma paulatina y seguida. Debería de ver cómo se puede hacer el problema de los decretos supremos. Pasando a otro tema que no tiene mayor relevancia, porque todo el pueblo quiere que se vayan los congresistas y que existan nuevos congresistas, no los mismos. Ya es ya ni tocar el tema, porque es darle el irrelevante. Realce, es decir, es irrelevante. Es decir, queremos congresistas nuevos. Los que están, el Perú no los quiere. Renovación total, nuevos rostros. Edwin Alberto. Sí, yo creo que el país está necesitando nuevos rostros en la política. Hay que cambiar con nuevos estilos de liderazgo. Claro. ¿No?, que tengan una esencia, y creo que una de lo que hay que pedir, ¿no?, a los partidos políticos para que escojan es que sean buenas personas. Exacto. Yo creo que por ahí viene el tema. Y que eso venga afinado. Totalmente. Con preparación, ¿no es cierto?, estudios, porque también se ha dado en que a mayores cantidades de estudios, doctorados, han sido los más corruptos. Entonces, eso no es sinónimo de transparencia. Ser buena persona no te lo da un título profesional. Partimos de ahí. 2, si hacemos una estadística, por ahí un acucioso periodista me dijo, yo la tengo, vocero, pero si hacemos una estadística de los mayores ladrones o corruptos que han habido en la historia del país, te vas a dar cuenta que vienen de las mejores universidades, ¿eh? Claro, el ser corrupto no tiene un indicativo que yo me acuerdo que en los años 60 de ser alguna universidad. En los años 60 me acuerdo que las personas mayores decían, ahí va el doctor, sinónimo de que eras de lo respeto, máximo. Respeto. Era casi Dios. Entonces yo estaba joven, niño, y le decía a mi abuelo, si es un doctor. Digo, abuelo, pero tú no me dices que la educación, la moral, los buenos principios, las costumbres vienen de casa. Efectivamente, es que antes se criaba bien, pero a partir del 80 para adelante, cualquiera es profesional, pero cualquiera no es un señor. Claro, esa es la gran diferencia. La gran diferencia, ¿no es cierto? Por eso, cuando yo iniciaba y decía que tienen que ser buenas personas, porque su comportamiento, esa persona te va indicando en el tiempo cómo es,
¿no? Con su familia, con sus hijos, la preocupación que tiene con la misma población. Pero hay algo que siempre digo que no se está haciendo y que la población creo que tiene parte de culpa, que es que no está ejerciendo su ciudadanía. Es decir, más allá de mi votación que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, que así lo establece la Constitución, las leyes peruanas, pero la gente no ejerce ciudadanía. Es decir, están haciendo por tu calle, ¿no es cierto?, mejorando la pavimentación y nadie es capaz de acercarse para ver cuánto cuesta esa obra, qué empresa es, si la empresa es formal, si es informal, de a dónde viene, si tiene alguna alianza con algún testaferro de algún alcalde. Eso es lo que nos falta hacer, ejercer ciudadanía. Y lo otro que nos falta hacer en el Perú es cómo podernos juntar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la seguridad ciudadana, en las calles, en los grupos, ¿para qué? Para hacer vigilancia ciudadana. O sea, nos quejamos de todo, pero no somos capaces de organizarnos. Son pocos los pueblos que se organizan para brindar seguridad a su población. Y lo otro tema que tenemos que hacer, sí, es que la gente no está organizada debidamente. Mototaxistas, miles de gremios, sindicatos, miles de gremios, pero ninguno está afinado con lo que quiere la población o sus agremiados. Me explico. Yo le decía a un taxista ayer, le digo, señor, usted trabaja solo, muy bien, ¿y por qué no te juntas con 50 taxistas que están aquí en el aeropuerto afuera? ¿Y por qué no le van a comprar a un grifo? Y ese grifo les va a hacer un descuento extraordinario. Pero además, si ustedes se organizan en una asociación, sus reclamos son válidos porque le van a hacer caso. Cualquier alcalde, cualquier exceso, cualquier abuso de alguna autoridad, ustedes van a ser atendidos. Tiene razón, señor. Y si esos 50 vehículos también de igual manera hacen mantenimiento en el mismo grifo, ¿no cree que van a tener un resultado positivo en un descuento extraordinario? Y si todos nos uniéramos, como han hecho los alemanes, que subió los combustibles y todo el mundo paralizó su vehículo 1 hora, y el gobierno dio marcha atrás con el aumento de los combustibles. ¿Podremos hacer algo en el Perú de esa magnitud? Y esto viene ya, eso cuestión ya genética. Recuerda que venimos de los españoles, desunión total. Los alemanes son otra raza, otra manera de ver. Acá nomás cerquita los bolivianos, ecuatorianos, cualquier cosa separa el país. Acá no, hay mucha desunión. Claro, pero yo creo Por eso que a la hora que tú hablabas de elegir los candidatos para que sean decentes, uno de los requisitos que ponen los partidos es ¿cuánto vas a dar? Claro. Quiere decir que si eres pobre no puedes ser candidato. No puede ser. No puede ser candidato. No puede ser. Pues así sea decente. Sí, yo te digo que... Entonces no puede. No te digo Entonces, que, primer requisito ser para poder ser candidato al Congreso, ser decente. Ser decente si no tengas plata. Así a ver es. si lo van a aceptar. Claro, es que así tiene que ser. Entonces por ahí va la cosa. Pero es que por eso... Porque tú mira, todos los candidatos comienzan ratero, corrupto, falsificador, de todos los partidos. Pero ¿qué pasó? Dieron su... Claro que ese es el problema de ahorita, de los últimos congresos, pero que también han sido aceitados por grandes corporaciones. O sea, aquí no estamos hablando solamente de que los partidos políticos se financian, ¿no es cierto?, con alguna gente que tiene, por ejemplo, algunas empresas, que tiene minería ilegal, sus alfiles, ¿no? Claro. Minería ilegal, otros que venden oro, otros que también están metidos en cuestiones de droga. Sí. O sea, no hay un control. ¿Por qué? Porque los partidos necesitan para ganar dinero. Acá tiene que haber una reforma de verdad, una reforma electoral. La pregunta que viene acá por analogía es, ¿el que tiene el dinero no es decente? No necesariamente. Pero la mayoría pareciera. Lo que pasa es que cada grupo busca Vamos a un corte el y poder, retornamos. el poder para beneficiarse. Al público tiene la palabra Iván Alberto y rematas eso porque todo el que da su cuota, al final
sale corrupto, sinvergüenza, narcotraficante, falsificador. Yo voy a hacer, después del corte, voy a hacer algo que me dijo un candidato que está postulando a la región. Caramba. Y voy a darle duro porque Ya, no dale. debe salir, de Dale, verdad. dale. Retornamos con el público, tiene la palabra. Cuidado, Edwin Alberto le va a dar con palo. Continuamos con el público, tiene la palabra. Estaba comentando la situación de los candidatos y hemos comenzado diciendo que tienen que ser buenas personas, ¿no? Como una condición sine qua non, porque creo que ahí está en parte la situación de los partidos políticos, en que la gran mayoría de personas que tratan de postular pagan para una candidatura. Personalmente he tenido hasta 3, 4 intenciones de postular, y una de las cosas, por ejemplo, que me vino un cercano, no es el partido por una cuestión de elegancia, pero me dijo: Evi, el presidente quiere esto, y me señalaba el bolsillo. O sea, me estaba diciendo que tenía que tener dinero, ¿no? Para poder postular. Y entonces sucedió que yo no pude postular porque necesitaban $100,000 para postular al Congreso de la República. Pero así como ello, también por conocimiento, lo que yo estoy hablando son realidades, no estoy inventando la pólvora, son cosas que personalmente han pasado por mí. En las últimas elecciones hay dinero de empresas, hay dinero de grandes corporaciones, hay dinero de sociedades de minería y petróleo, hay dinero, se ha dicho, también de la Confiep, de algunos bancos. Y entonces este cúmulo de dinero que hay para que gane determinado candidato viene afinado, lógicamente, con proyectos que benefician a esas corporaciones. Y hemos visto con el caso de Odebrecht, ¿no es cierto?, cómo han contaminado a las empresas, han contaminado a los políticos, han contaminado nuestro país escandalosamente, porque hemos sido exportadores. Esta empresa brasileña, Odebrecht, ha sido exportadora de la corrupción y hasta ahora no ha sido sancionada. Sigue con los contratos de concesión. Eso no está bien para un país como el nuestro, que necesita capitales y que paga demasiado, por ejemplo, en las concesiones de carreteras. Los peajes de Piura y Chiclayo son escandalosos. Un auto normal, 12.50, 12.70, un auto. Y entonces pagamos, miren ustedes, pagamos demasiados impuestos. Y entonces, pero porque viene afinado con estas grandes empresas en que tienen pues amigos dentro del gobierno porque financian campañas políticas. Esa es la verdad de la milanesa. Felizmente que no hay reelección para alcaldes en este año. Y qué bien. Y por eso no vemos demasiado despilfarro, porque no tienen dinero, porque quienes sí tenían el dinero eran los que iban a la reelección, porque ya sabían qué obras podían ser adjudicadas y anteladamente pedían dinero. Lo que estoy diciendo es una realidad. Esa es la verdad. Eso es lo que pasa en nuestro país. Cuando salió los Kenji videos, todo lo que dijo el señor de Tumbes es cierto, pues. Así se rascan las vestiduras los congresistas de la República, los alcaldes y los gobernadores. Es cierto. Hay corrupción a todos los niveles. En el Ministerio de Vivienda hay un grupito por ahí. En el Ministerio de Economía y Finanzas veo en los grandes restaurantes cómo hacen acuerdos para las obras. Y entonces nuestro país
todavía sigue corrompido por esos grupos que todavía están enquistados ahí. Hay que comenzar a denunciar. Los trabajadores que están en las empresas tienen que ser valientes para denunciar los actos de corrupción que pasen en sus empresas. Todos los peruanos debemos comprometernos, en realidad, día a día, a 2 cosas, hasta 3 cosas importantísimas. Número 1, erradicar la corrupción. Erradicar la corrupción, sí o sí, todos. A los amigos de las universidades, a los jóvenes que tienen ese entusiasmo, esa fortaleza, como jóvenes, hay que comenzar a unirnos para poder limpiar nuestro país de la corrupción. Ustedes tienen que levantar la bandera porque creemos en ustedes, jóvenes del Perú. Y lo otro que también tiene que ir, y cuando yo hablaba del tema de la corrupción es porque 14.000 millones, casi el 4 o 5% del Producto Bruto Interno de nuestro país se va en problemas de corrupción. Cuando con eso podemos hacer miles de obras. Con eso hubiéramos saneado. ¿Qué? Lo que estamos esperando cerca de año, 3 meses, que los pueblos, después de esta devastación del fenómeno último del Niño, ¿no es cierto?, puedan tener sus obras, sus carreteras. En Piura, el día de ayer he estado nuevamente por allá de pasada y he visto, no ha habido ningún avance en las pistas, en las carreteras. Es una situación deplorable, pero que también las autoridades tienen que ver, porque no hay gestión para poder. ¿Cómo no va a ser? Los ingenieros saben lo que estoy hablando. ¿Cómo se puede concesionar cómo se puede hacer una carretera en kilómetros, 2 kilómetros? Porque sabemos el tipo de tierra y con eso sabemos cuánto cuesta el kilómetro para asfaltar una pista. Entonces no necesitamos descubrir la pólvora. Pero los colegios profesionales también tienen una doble responsabilidad, porque nunca han fiscalizado. Aquí tienen que jugarse por el Perú a partir de ahora. Con la reconstrucción de nuestro país hay que estar atrás de las obras para evitar que esos corruptos sigan contaminando y quitándole las obras al pueblo peruano. Lo otro que tenemos que unirnos nosotros como peruanos es por erradicar la violencia en el país, erradicar la trata de personas que todavía existe en muchos lugares de nuestro país, en las cantinas, cómo prostituyen a nuestras jóvenes, en las escuelas, que tienen que haber una educación de calidad, en las escuelas que tienen que haber psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, pero desde los nidos, para comenzar a formar desde ahí, darle el soporte a los padres de familia como los hacen los entes privados. Y yo siempre tomo como ejemplo, ¿por qué mis hijos tienen esa oportunidad y por qué los demás no? Ahí todos hay que contribuir para que haya una educación de calidad, pero que también tengan el acompañamiento en lo psicológico, en lo psiquiátrico. La violencia que hay día a día contra la mujer, contra los niños, el abuso. Entonces tenemos que tener y tomar medidas radicales. Para nosotros tiene que denunciarse los convenios internacionales que hay para ir a aplicar la pena de muerte. Tiene que ser sí o sí. Más allá de que pueden decir que esto es un radicalismo, no. Tenemos que hacerlo para disuadir toda esta violencia que hay contra los niños que son abusados, las mujeres que son maltratadas día a día. Vamos a un corte y continuamos con El Público Tiene la Palabra. Continuando con nuestros temas de reflexión para el Congreso de la República, para el presidente Vizcarra, el premier. Otro de los temas que tenemos que abordar definitivamente es la transparencia en los procesos que se hacen en el Estado, porque allí también hay grupitos que están organizados para penetrar en las esferas del gobierno para sacar ventaja económica.
chantajean a los alcaldes con determinada obra, y eso tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido de ir limpiando esta situación, porque en la medida que los alcaldes permitan eso y no denuncien, justamente son parte de la corrupción. Las facultades que se están pidiendo en el Congreso de la República, ¿no?, deben ir afinadas allí, porque les decía que todo el norte, el sur peruano, donde ha devastado el fenómeno, las lluvias del año pasado, necesitan ya una reconstrucción sí o sí. Por tanto, creo que es importante aligerar con algunos dispositivos para que no haya mucho control en las esferas del Estado, pero que tiene que estar Contraloría adelante. Y aquí viene un tema. La Contraloría dice que ellos no pueden estar después de, no, tienen que estar antes, pues. Señor Contralor, tiene que modificar la ley para estar antes en los contratos y que haya transparencia en las cuestiones de los procesos del Estado. Yo creo que eso, por ahí hay que también modificar la ley respecto a los controles que tiene que tener la Contraloría General de la República. El otro tema que decía para que el Perú comience a cambiar es que no podemos permitir, ¿no es cierto?, que día a día, como la delincuencia nos viene ganando la batalla. Y nos viene ganando la batalla porque no hay drasticidad en las leyes también y en las cárceles. Yo creo que una de las cosas que tienen que cambiar es que también estos mantenidos que están ahí, o sea, los delincuentes que van a la cárcel, son tratados y les pagamos todos. El Estado destina una cantidad extraordinaria de dinero para soportar a todos los delincuentes que se apresan. Y yo creo que allí hay que darles trabajo, hay que mandarlos a la selva, de verdad. Tenemos que cambiar las leyes para ser más drásticos, porque si no la delincuencia sigue avanzando. O sea, en cualquier establecimiento ya los delincuentes entran y no pasa nada. Entonces, insisto, tiene que haber por un lado la organización del pueblo y por otro lado también el Estado tiene que ser más agresivo. Los policías tienen que ser más agresivos para que puedan capturar a todas estas bandas delincuentes que se han desatado ahora último, porque las leyes están muy flexibles, demasiado flexibles. Si a usted le quitan un celular, si no es con violencia no pasa nada, pues sale el delincuente. Entonces también tiene que haber un cambio en nuestras normas, ¿no? Porque las normas en nuestro país, el Código Penal en nuestro país es demasiado garantista. Es decir, un delincuente, un asesino, el Estado peruano le pone el abogado, así como escuchan. O sea, para que tenga validez un proceso en el Perú, tiene que estar de inmediato un abogado. Y eso lo paga el Estado peruano a abogados que tienen adscritos para que puedan estar ahí. Entonces, insisto, también tiene que haber en el código, modificar las leyes respecto a este tema y ir ya. Tenemos que denunciar los pactos que tenemos para que venga la pena de muerte. No podemos continuar con nuestro país porque esta es una cuestión disuasiva. Bien, lo dejamos ahí y el día de mañana vamos a tratar el tema del alcalde que hoy está ya postulando al gobierno regional. Para culminar con el programa, el día de ayer el presidente de Petroperú se presentó a la Comisión de Energía y Minas. En esa comisión hubo un debate respecto a la vigilancia del ducto por parte de algunas, y se planteó, creo anteriormente también, una vigilancia social de las comunidades con la tubería. Y eso me parece bien. Y siempre se ha hecho, también se le ha dado trabajo anteriormente. Y lo otro es que ya Petroperú ya calificó para que sea la tubería del oleoducto y sus instalaciones como un bien crítico que ya ha sido
ya en el Estado, quien tenía a cargo esto, ya le dio luz verde para que el ejército y la policía ingresen a custodiar la tubería del oleoducto norperuano, porque en los últimos 2 años ha recibido 17 atentados contra el oleoducto que contaminó nuestra Amazonía. Y por otro lado, también en el lado de Bayóvar, en el lado de esas zonas, hay gente que roba el crudo y lo vende para que lo procese en otras situaciones que no son las comerciales. Y ahí también sabemos de que hay gente de poder, hay exmilitares metidos ahí, y claro, nadie los para en los controles que hay. Eso también lo vamos a denunciar en los próximos días, porque todo en nuestro país tiene que ser denunciado y tiene que ser corregido. Necesitamos un país limpio, un país sin corrupción. Así queremos que nuestro país progrese. Hasta mañana. El público tiene la palabra.